Muy buenos días, bienvenidas a todas. Hoy vamos a darle continuidad a nuestra clave número 35 del libro de Un año para cambiar el chip. Su servidora quien les habla, Jennifer López, terapeuta de vida, pues está acá con ustedes para hacer un análisis de este punto en general. Hoy vamos a hablar de un tiempo para sentir, un tiempo para empezar a observar lo que nos va manifestando nuestro cuerpo. De eso habla la lectura del día de hoy. Nos dice, recibimos con agrado los hermosos sentimientos que surgen cuando pasamos un buen momento. En este caso, imagínense que nos invitan de viaje y vamos a algún lugar, las emociones que podemos vivir, que podemos sentir, ¿no? Así se manifiesta y se habla, ¿no? Y nos habla, de hecho, nuestro cuerpo. Siempre nos muestra en este recordatorio de vida que nosotros estamos presentes, o sea, una emoción, eh, bien sea en la parte positiva o negativa, siempre nos va a hacer sentir. Y es importante que nosotros observemos y nos demos cuenta que no es que sea malo o que sea bueno, sino que es una emoción que nos permite a nosotros reflejar un sentir a través de ella. Eso es lo que en este caso Elizabeth Brown nos dice en esta lectura o en el análisis de esta lectura de la parte del libro. Muchos agentes externos afectan nuestros pensamientos. El sencillo olor de una rosa, una vieja foto de alguna amistad, tocar la manta de un bebé, el sabor de una comida favorita y muchas veces reconfortante en nuestra vida. El sonido de la voz de quienes queremos nos hace sentir ciertas emociones, nos activa ese sentimiento y nos da ánimo a nosotros poder tener ciertos pensamientos, ¿no? Como nostálgico, evoca el anhelo de algo cercano o lejano, pero todas esas sensaciones son de un tipo de lazo emocional. O sea, todo lo que tiene referente con el sentir tiene que ver mucho con la emoción, ¿no? Con aquello que yo puedo tener. Imagínate tener un hijo lejos y cuando lo ves, pues la emoción que puedes sentir. Imagina el aroma de la tierra mojada. A mí me pasa muchísimo y se los comparto como anécdota. A mí me encanta mucho la lluvia y ese olor a arena mojada, pues me lleva muchísimos recuerdos, ¿no? Entonces, son esas emociones que nosotros nos permitimos vivir y que de una u otra manera nos sirven como para ejemplificar situaciones o emociones que ya pues nosotros hemos tenido con anterioridad. Es como ese recordatorio, ¿no? Es como cuando tomas una videocámara o ves un video que tengas por allí grabado y dices, wow, qué momento tan especial viví, ¿no? Es bueno saber que los sentimientos tienen vibraciones positivas o negativas, ¿ok? Dependiendo de las circunstancias. En este caso, el doctor Hill decía, o dijo, mejor dicho, en este libro, que cuando le damos emoción a un deseo, alcanzamos nuestra meta, porque es esa energía, es esa fuerza que era de lo que hablábamos ayer, o sea, es mantenerte motivado, positivo ante cada situación y esta te va a permitir a ti poder encontrarte con ese proceso y definitivamente poder mostrarlo de una manera en tus acciones, en las cosas que llegas a lograr. Porque una cosa sí tenemos claro, un objetivo es el que nos lleva a la meta, ¿ok? Si yo quiero perder peso, yo tengo varios objetivos. Yo tengo el objetivo de tomar agua, de comer sano, de ejercitar. Entonces, todos esos son los objetivos que me van a llevar a mí al peso que yo deseo. Si yo tengo una meta financiera, ¿qué tengo que hacer? Bueno, tengo que conseguir más clientes, tengo que vender más, de hecho, tengo que hacer más llamadas, tengo que contactarme más con las personas, tengo que hacerme publicidad y evidentemente todo eso me va a llevar a obtener un mejor resultado en mi área de ventas en el negocio que yo tenga. ¿Okay? Pero ahí se involucran muchos aspectos que son los que te llevan a ti a tener objetivos claros para lograr una meta. Y definitivamente estas emociones están relacionadas con ello, porque qué cosas son las que me mueven, qué cosas son las que me motivan a mí para llevar un constante pensamiento con una acción que nos permita obtener un resultado, ¿no? En este caso se dice que los pensamientos tienen acciones emocionales que te llevan al éxito.
Y en definitiva, esta es una conexión que hay con el padre, ¿no? De hecho, es una parte importante en el proceso porque toda el área emocional tiene que ver con lo exitoso y con lo que tú puedes lograr en un momento determinado de la vida. Definitivamente es el impulso que se necesita para llegar a lograr ese éxito y la constancia que tienes que tener y la paciencia que te tienes que tener también. Entonces, ¿qué activa tus emociones? Eso es una ventana o una puerta que se abre a la prosperidad, a la abundancia, a reconocer las bellezas de la vida, a poder observar que en tu propio mundo hay cosas que no necesariamente tienen que ser pagadas con dinero, pero que son fundamentales en tu proceso. El oxígeno, los árboles, el césped, un parque, los pájaros, el agua, la sal, o sea, definitivamente son cosas que tú consigues en la naturaleza de forma gratuita. Entonces, ¿cuánto agradeces a la naturaleza o a la vida lo que obtienes de forma natural? Y muchas veces no somos conscientes de ello, por eso no lo agradecemos. El constante cambio, dice el doctor Napoleón, también es extraño el hecho de que el cambio constante sea lo único permanente en nuestro universo, permanente en nuestra vida. Nada permanece igual, ni siquiera por un segundo momento. O sea, normalmente las personas acá dicen, ah, yo quiero volver a mi vida de antes, yo quiero tener el cuerpo que tenía antes, yo quiero ser la persona que yo era antes. Y él te dice que nada nunca más en la vida va a volver a ser igual, o sea, y de hecho es así. ¿Por qué? Porque tú cambias. Normalmente cuando tienes un hijo, pues la mujer el cuerpo se le transforma, le cambia totalmente, nunca va a volver a ser el mismo. Entonces, no puedes pedir ser la misma que eras antes o tener el mismo cuerpo que tenías antes de tu tener tus hijos. ¿Ok? Y así cada una de las cosas que nosotros decidimos vivir en la vida nos va a llevar a un cambio, una transformación. Yo no puedo ser la misma que era hace 10 años porque hoy mis conocimientos y mi preparación y mi formación es distinta a la de antes porque decidí nutrirme, porque decidí aprender ciertas cosas que me han llevado a tener una vida diferente. Entonces, tampoco quisiera tener la vida que tenía antes porque en definitiva en aquel momento pues yo tenía situaciones emocionales que yo no sabía controlar. Hoy en día puedo controlar esas emociones y puedo vivir una vida más plena y más feliz. Entonces, si me preguntan a mí hoy en día que si, quién quiero ser, si la persona que era antes o la que soy hoy en día, yo te diría que ni siquiera la que soy hoy en día puedo ser muchísimo mejor y en ese camino estoy a formarme en una mejor persona. Sé que cada día es un aprendizaje y que todos los días tengo que estar en ese proceso de modo aprendiz, porque cada experiencia, y como yo siempre se los digo, un niño, un adulto, un anciano, cualquiera te puede enseñar algo nuevo hoy en día. Antiguamente se decía que solo los sabios eran los viejitos, quizás las personas que habían vivido muchos, muchos años, pero hoy en día no, hoy en día yo te puedo decir que eso es totalmente falso, porque yo he aprendido de niños cosas que me han parecido increíbles. Entonces, digo, o sea, y los niños te enseñan con sus valores. Imagínate que tú nunca has sido madre y te enseña a tu hijo a ser madre. Te enseña a poder cuidarlo, a poder amarlo, a hacer cosas que tú en tu vida hubieses querido hacer si no te importara tanto ese ser. Entonces, te enseñan también, te educan también de una manera diferente. Y muchas veces ni siquiera nos damos cuenta y no somos agradecidos por eso. Entonces, aquí él te habla de todo ese tipo de situaciones que se te pueden presentar en la vida y cómo tú decides confrontarlas para llevarlas de una mejor manera, ¿no? Porque como les digo, la perfección no existe, solamente existe lo mejor que yo pueda hacer cada día. Porque ser perfecto es ser una persona egocéntrica, es ser una persona intransigente, ser una persona exigente y nada de esas cosas van relacionadas con lo que es un desarrollo emocional en humildad, ¿ok? En honestidad de lo que estamos haciendo, porque tú puedes decir que todo está perfecto, pero estará perfecto para ti, pero a lo mejor para mí no lo está, porque mi punto de vista es totalmente diferente al tuyo. Entonces, quizás lo que yo puedo ver de una manera distinta, tú lo estás viendo de otra. Entonces, allí varía mucho esos aspectos. Por eso siempre se dice que si tú estás en un cuarto
y están tres personas contigo. Está un comandante, está un teniente, está una dama y está una abuelita. Y tú de repente escuchas un beso y de repente escuchas una cachetada. Bla. Y tú dices, dice la abuelita de repente, uy, el teniente le dio un beso a mi nieta y mi nieta le dio una cachetada. Dice la jovencita, qué abusivo este hombre, me dio un beso, pero vino el teniente y le dio una cachetada. Y viene por allá el delegado, el soldadito, y dice, uy, le dio un beso a la dama y el teniente no le gustó. Y el teniente viene y dice, uy, qué abusivo mi cadete cuando yo le di el beso a la dama. Cada uno pensó y observó distinto la situación. ¿Por qué? Porque estaban en un espacio oscuro donde solamente se permitía escuchar el sonido y pensar según lo que ellos habían sentido o vivido en ese momento, esa emoción. Entonces vean cómo cada situación te puede llevar a un pensamiento de una misma situación en episodios diferentes, porque eso es lo que es la vida. Por eso yo siempre les digo, tenemos que aceptar a las personas tal y como son, porque ¿qué pasa? Que esto nos permite a nosotros observar que cada uno es diferente, entonces ahí vienen los criterios, los cambios de opiniones, por eso no nos podemos poner a discutir con las personas, sino solamente escuchar, ¿ok? Interpretar. Y si algo no me gusta, ok, puedo emitir mi punto de vista, pero no puedo pretender que las personas cambien su perspectiva, solo si la persona desea, lo va a hacer. Entonces es allí donde nosotros generamos esas contradicciones porque muchas veces somos intransigentes y queremos cambiar a la otra persona, pero qué tan intransigente y qué tan favorables somos para cambiar nosotros mismos, cuando muchas veces nos cuesta hasta reconocer lo que nosotros realmente somos. Por eso yo siempre les digo, obsérvense en el espejo, ¿qué miran? ¿Qué miran de ustedes? Cuando estén en esas situaciones, yo las voy a invitar a que ustedes se paren frente a un espejo y se observen. Y digan, ¿realmente esta soy la persona que yo quiero ser? ¿Cuántas de esas cualidades que tiene el otro también tengo yo? ¿Qué me está mostrando esa persona a mí? Entonces, allí nosotros empezamos a ver ese sentir, ¿no? ¿Qué siento yo? Cuando yo me observo y veo mi propia realidad y acepto que es mi realidad, ¿ok? Porque muchas veces la veo, pero no acepto que es mi realidad. Digo, no, tú estás errado, eso no es así. Ay, no, que esa persona grita mucho y te enoja que la persona grite. Pero resulta que tú eres un escandaloso gritón y tú nunca te has dado cuenta. Y viene otra persona y te dice, pero es que tú eres igual que él, tú también gritas. Y la persona llega y te dice, no, yo, cuando yo te he gritado, no aceptan lo que son, no aceptan lo que están viviendo. ¿Por qué? Porque les enoja de los demás, pero no se pueden autoescuchar a sí mismos. Entonces, en definitiva, tienes que aprender a sentir, ¿ok? Para que puedas activar otros canales que te permitan conocer lo que tu cuerpo y tus emociones te están mostrando. Me gustó mucho ese sentir porque nos permite vibrar. Cada emoción nos permite conectar con la propia vida y movernos, ¿no? Y en definitiva me hace mucho sonido, me retumba bastante esa situación en mi vida también, porque en muchas ocasiones, pues yo vivía eso, ¿no? Yo les decía, yo fui educadora muchos años de aula y yo gritaba porque teníamos 45 alumnos y normalmente los del fondo no escuchaban. Entonces, ¿qué pasaba? Que nosotros normalmente, no actives el micrófono, por favor, que nosotros normalmente teníamos esa situación que teníamos que gritar, o sea, para que los del fondo escucharan, porque los que estaban adelante muchas veces no dejaban. Y a mí me pasó muchos años que de tanto hablar en ese tono de voz, yo sentía que yo no gritaba y la gente me decía, si gritas, bájale un poco, que estamos aquí solos en un espacio cerrado. Escúchate, siente cómo se escucha tu sonido. Y yo, ok. Y allí aprendí
pues en algunos momentos de mi vida a controlarlo. Aunque todavía hoy en día trabajo en eso porque a veces me cuesta muchísimo eh, notarlo, ¿no? Todavía me cuesta mucho activar esa parte reticular del sonido que me permita a mí poder mantener un tono de voz apropiado. Aunque hay personas que dicen que tengo un tono muy suave, pero otras dicen que a veces es un poco fuerte. Entonces hay que sentir, hay que escucharse, hay que vibrar con esas emociones y con todos los sentidos que tenemos en nuestro cuerpo. Nuestra clave número 36 nos habla de dos palabras muy grandes en nuestra vida, que una es el vehículo que nos lleva a lo que es empezar y lo que son los milagros. El empezar y el milagro. El empezar es porque cuando tú das esa certeza de decir, yo voy a iniciar esto, yo deseo este cambio, yo deseo este hábito nuevo, quiero transformar mi vida. Es como cuando tú vas a un empleo y tú dices, este es el trabajo que me gusta y aquí inicio. No desconoces muchas cosas, pero no le temes a lo que va a venir, porque es algo, digamos que con lo que tú te alineas. Y el milagro es porque precisamente allí donde se basa, según lo que dice aquí el escritor, donde se basa esa lectura, donde se basa ese posicionamiento, es precisamente en que se produce un milagro en la vida por las situaciones en las que se dan. O sea, a veces las personas dicen, no, un milagro lo hacen los ángeles, lo hace Dios, sucedió un milagro de vida, pero no es así. Normalmente se da en el proceso en que las cosas se manifiestan en la vida misma, ¿ok? Sí existen cosas que tú puedes decir, fue un milagro en mi vida. Yo he visto muchas personas que se han sanado de padecimientos, de enfermedades en este caso. He visto cómo personas con cáncer se han curado, que les han dicho no, es un cáncer terminal. He visto como personas que vivían con fibromialgia han logrado minimizar sus dolores. O sea, he visto muchas cosas que para mí son milagrosas y una de las cosas más milagrosas es el cambio de la persona. Muchas veces hay seres que dicen, no, esta persona no puede cambiar, ese drogadicto, él nunca va a dejar de ser drogadicto. No, sí pueden aprender a controlar sus padecimientos, sí pueden aprender a controlar sus enfermedades, sus adicciones. Y qué bonito es en definitiva tú como ser puedas aprender a controlar y vivir con eso, aun cuando te digan a ti, eso no puede suceder. Entonces, allí es cuando vemos cómo los milagros se manifiestan en nuestra vida a través de todas las cosas que podemos hacer. Eh, las bendiciones llegan definitivamente cuando los milagros, tú tienes esa firme convicción y esa fe de que algo se va a transformar en tu vida, entonces esas bendiciones llegan a tu vida, tienes una nueva perspectiva, o sea, una nueva visión de cómo se da todo en este momento y es un sentido diario de eso que nos resuena para nosotros como una verdad, ¿no? Entonces, pregúntate en todo lo que tú has vivido, qué cosas tú sientes que han sido un milagro. Yo hace muchos años sentí que uno de los milagros en mi vida fue el haber tenido un accidente y que a mí no me pasara nada. Yo dije, wow, un milagro, porque yo vi cómo quedó el auto y yo dije, mínimo, yo aquí no sé, me hubiese roto los huesos, hubiese quedado, no sé, quizás a lo mejor inválida, me hubiese matado, o sea, en fin. Y yo dije, wow, un milagro. Hubo una, como yo digo, una burbuja allí en ese momento que me protegió a mí de ese accidente. Entonces, así hay muchas cosas que te pasan en la vida y tú dices, wow, o sea, ¿cómo pudo haber pasado y no me pasó nada? Porque los milagros existen, ¿ok? Y los milagros se presentan así como esos angelitos en la tierra, como decimos, ay, mira, los ángeles existen, sí, sí existen. Porque muchas veces tú te encuentras con personas que hacen cosas por ti que tú dices, wow, o sea, qué bendición haberme encontrado con esta persona. Y esos son angelitos, angelitos acá en la tierra, ¿no? De carne y hueso. Entonces, todo es como tú decidas mirarlo con aquel sentido
que tú decidas creerlo y manifestarlo en tu vida. Entonces, pon en práctica muchas actividades que te permitan conectarte con esa esencia, como son la meditación, que nos deja a nosotros eh, esa satisfacción en nuestro cuerpo, esa relajación, ese proceso que nos permite a nosotros poder sentir de qué manera nuestro cuerpo nos habla, porque cuando tú estás en un modo, digamos, zen, donde tú estás tranquilo, en paz, con tu mente equilibrada, pues puedes sentir muchísimas cosas que se manifiestan en tu vida para darte a ti la paz, la tranquilidad que tú necesitas para estar en conexión con todo aquello que tú deseas en la vida. Entonces, pon este paso en atención, date ese regalo, permítete vivir esos momentos porque, como les dije en la parte anterior, si nosotros tenemos cosas que nos van funcionando y estas cosas son esas herramientas que llegan a nuestra vida, entonces debemos ponerlas en práctica para que ellas nos den a nosotros aquello que nosotros deseamos. Recuerda que todo es una belleza en una creación, es un recordar lo que decía Benjamin Franklin, uno de los maestros grandes de la filosofía estadounidense, decía, la parte de la moderación es en todas las cosas, o sea, yo tengo que ser sutil, moderado, quizás en muchos aspectos muy muy perceptible, ¿no? Para hablar. Y esto va muchísimo con las cosas que decimos, ¿no? Cómo nos expresamos ante los demás, las cosas que le decimos a las otras personas, porque no todo el mundo va a tomar lo que tú le dices de la misma manera. Hay personas que son sensibles y no entienden de juego, no entienden de doble sentido. Hay personas que hay palabras que les hacen, les retumban mucho porque quizás tuvieron en su infancia muchas emociones, como es ese, tú no sirves para nada, lo llaman chanchito, le dicen, bueno, imagínense una cantidad de palabras que te pueden decir que de repente retumban en tu vida y resuenan con lo que tú ya no quieres en tu vida, ¿no? Te dicen, si eres gordito, rellenito, te dicen chanchito, te dicen... Entonces tú dices, wow, viene una persona y te dice, ay, hola mi gordito, hola mi gordita, y tú, pues, pero es que no me gusta que me digan así. Entonces, hay que ser muy sutil a la hora de hablar, o hay personas que te hacen preguntas impropias, ¿ok? Entonces, tienes que ser muy sutil porque a veces cometemos ese error de nosotros decir cosas que a otras personas no le caen de la misma manera o no las expresa de la misma manera, ¿no? Para esas personas. Entonces, la bendición más grande, dice aquí Napoleón Hill, que durante muchos años investigó y organizó las ciencias del éxito que tienen que ver con enfrentar no nada más y nada menos que a nosotros mismos, ¿no? Porque eso nos lleva a nosotros a confrontarnos en eso que llamamos nosotros la capacidad de fe. Recuerden que la esperanza es una cosa, pero la fe es otra. La esperanza es la convicción de que alguien va a ser lo que tú crees que esa persona va a ser. Es como cuando tú dices, mi hijo va a ser ingeniero y yo quiero que sea ingeniero y estudie ingeniería y tu hijo llega y sale y dice, no, es que a mí me gusta es la música. Olvídate, yo no voy a ser ningún ingeniero, yo voy a cantar. Entonces, tuviste durante muchos años la esperanza o la expectativa de que tu hijo iba a hacer una cosa y resulta que es otra. ¿Ok? Entonces, no tengas esperanza en que alguien va a ser diferente o que va a cambiar o que cambia tú. Ten fe en ti, cree en ti. Haz las cosas que tú quieras y que te muevan por ti. Por eso les digo, trabajen en lo que les guste, hagan lo que les guste, porque no hay nada más desagradable que tú estar en un trabajo o estar en una situación solo por el hecho de que bueno, es lo que te tocó, como dicen muchos por ahí, no es que no es lo que yo quiera, es lo que me tocó. Entonces, de esto es lo que habla aquí Napoleón en esa ser bendecido grandemente, o sea, haz lo que te gusta, busca eso que te motiva. Tal vez hay bendiciones que pueden ser
más tardías porque tienen más esfuerzo y evidentemente la recompensa es más grande. Hay bendiciones en la vida que son más rápidas, ¿ok? Pero que a lo mejor los resultados no son tan satisfactorios o es a donde tú quieres llegar. Y muchas veces hay metas en las que tú llegas, te motivan un tiempo y de allí tú dices, ahora quiero ir por más, ¿no? Entonces, depende de cómo tú veas esa meta, porque puede ser mediana, puede ser pequeña, puede ser gigante, como tú la quieres en tu vida. Bueno, con esto me voy a despedir de ustedes. Espero que les hayan gustado estos dos análisis de las lecturas de hoy, que sigan leyendo el libro, que me sigan enviando sus interpretaciones, porque es importante que nosotros podamos dar nuestros puntos de vista y hacer de esto algo maravilloso que sirva para cada experiencia. Entonces, bueno, bendiciones, las quiero mucho, chicas, que tengan un lindo y extraordinario día y nos vemos mañana. Estén atentas. Chao, chao.